es importante esto de que sea el tercer seminario internacional. Todas estas instancias que se van repitiendo en el tiempo, no solo generan una buena costumbre de participación docente, estudiantil y de egresados, sino que además van generando la idea de convertirse en una referencia con el correr del tiempo en los temas que tratan. Esto mismo mencionaba yo el otro día en unas jornadas que se realizaban en Salto, nada que ver con este tema, derecho comercial, pero que también pasaban a ser jornadas anuales que se reiteraban y por lo tanto eso, insisto, no solo genera un hito, genera una referencia en la materia de que se trate, sino que también va prestigiando cada vez más a la institución que organiza estos eventos. Con este agradecimiento, además, quiero resaltar la trascendencia del tema y de los temas que van a tratar en el seminario, pero en particular el tema macro que los convoca, que nos convoca. Sin duda, los profesores que participan, quienes están formando parte del público, están interesados y trabajan en los temas más importantes que tienen las sociedades contemporáneas particularmente, y muy especialmente las sociedades nuestras. El problema del delito, del derecho penal juvenil, de los derechos humanos, del castigo, sobre todo para las personas que todavía no son mayores de edad, convoca a toda la sociedad y convoca a muchas disciplinas. Por supuesto, no solo del derecho, sino también de las ciencias sociales y de varias disciplinas que no son sociales. Lamentablemente, nuestras sociedades siguen teniendo un problema importante con la llamada, no soy técnico y les pido las disculpas del caso, delincuencia juvenil o derecho penal juvenil, porque es evidente que las prácticas y que las medidas que nuestras sociedades, estoy hablando en particular de la región, han tomado al respecto no han sido eficaces. No han sido eficaces para evitar los delitos, no han sido eficaces para evitar la reincidencia en los delitos. Las cifras que son públicas sobre el perfil de las personas que cometen delitos, pero además la reincidencia de estas personas a estas edades es realmente grave. Entonces parece evidente que las medidas que se toman, las líneas de trabajo que han tomado las sociedades, digo yo, no son solamente los gobiernos, sino las sociedades todas, no han dado resultado. Y lo más lamentable, por supuesto, no solamente el problema de los derechos humanos de las víctimas, que naturalmente hay que protegerlos, sino lo más lamentable es la pérdida de generaciones y generaciones de niños, de adolescentes, que no logran insertarse dentro de una sociedad como debe ser. Esto es lamentable, es algo que nos convoca y nos interpela a todos en nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando Luis Eduardo me invitaba a este seminario, no es por preferencia con otros, fue primero en el tiempo, pero la verdad es que todo lo que se pueda trabajar en esta materia es poco. Todas las sociedades nuestras se juegan mucho se juegan su subsistencia, verdaderamente, es así, porque podemos ver los ejemplos de otras sociedades que lamentablemente están peor que las nuestras, se juega su subsistencia en la solución de la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Eso es así. Y urge, y ahí sí estamos todos involucrados, urge una estrategia de educación en valores, y urge una estrategia que evite las causas que generan esta situación actual.
Las causas, por supuesto, que son socioeconómicas, no hay ninguna duda de ello, pero también son educativas. Y una cosa va de la mano de la otra, por supuesto, todos lo sabemos. Pero entonces, yo felicito la organización de este tipo de eventos. Realmente creo que todos tenemos que apoyarlos y creo que este tipo de actividades tiene, y con esto cierro, una característica que debe ser también el camino en otras materias y otras disciplinas, que es el trabajo interdisciplinario. En nuestro caso, como Facultad de Derecho, además, tenemos dos institutos que particularmente trabajan en esto, el Instituto de Derecho Penal y Criminología, por un lado, y el Instituto de Sociología Jurídica. Hace muchos años que vienen trabajando en la materia, muchos años que vienen presentando estudios científicos significativos en esta materia. Y por lo tanto, quiero aquí sí ser locatario, felicitar a estos institutos, agradecerles nuevamente la invitación y desearles el mayor de los éxitos en este seminario. Buenos días. Buenos días. Además de salud. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Además de saludar y dar la bienvenida, como decía Luis Edardo y decía ahora el decano de la Facultad de Derecho, hemos anotado algunos agradecimientos que no queremos dejar de hacer en esta instancia, que siempre tiene cierto carácter formal, digamos, de lo que suponen las aperturas, pero que lo queremos hacer efectivamente y realmente, porque siempre este tipo de eventos, este encuentro, esta posibilidad de instalar una conversación colectiva supone el esfuerzo de muchos compañeros y muchas compañeras previamente, ¿no? Entonces, queríamos en ese sentido hacer algunos agradecimientos. Este seminario que tiene esta particularidad además de ser la tercera edición, ¿no? Ha pasado tiempo, Luis Eduardo. Ha pasado tiempo, esta es la tercera edición de este seminario. Hemos dejado pasar la pandemia y hemos podido reinstalar, ¿no? este espacio que es querido para nosotros por el encuentro que supone. Como ustedes saben, este seminario está organizado por el Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho y por el Programa de Estudio sobre Control Sociojurídico de Infancia y Adolescencia, Estudios sobre Infracción Adolescente. Es un grupo I+D que se encuentra en su segunda edición, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, y que nuclea en esta búsqueda multidisciplinar a la que hacía ahora referencia Gonzalo Lorenzo, que nuclea a historiadores, a sociólogos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, y que particularmente tengo el privilegio de co-coordinar junto con la doctora Carolina González Laurino. Este seminario, su organización, cuenta con el apoyo precisamente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, también de la Fundación de Cultura Universitaria y de la Casa Bertolt Brecht, con quien venimos compartiendo un largo trecho de trabajo conjunto.
También agradecer a la universidad, al rectorado y a esta casa de estudio en la presencia de su decano, que mucho agradecemos por habernos facilitado precisamente el uso de este espacio tan emblemático para la universidad pública de este país y para el país en sí mismo. A todos nuestro agradecimiento por el apoyo y por el acompañamiento para la realización de este seminario. Además de agradecer la presencia de todos y de todas ustedes, queremos especialmente saludar la presencia de compañeras que han venido del exterior especialmente para estar en la jornada de hoy. En ese sentido, saludamos la presencia de la doctora Laura Lora, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien se referirá en la conferencia de apertura a la sociología jurídica, sus metodologías y perspectivas. También queremos saludar la presencia de la doctora Silvia Gemurman, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien en la conferencia de clausura se referirá a más de 30 años de espera crónica de fracasos reiterados en la sanción de una ley penal juvenil en la Argentina. Y queremos saludar la presencia de la doctora Marcela Edo, de la Universidad de Valparaíso de Chile, quien oficiará de comentarista al panel de desafíos del sistema penal juvenil uruguayo. Con Marcela ha participado en las ediciones del diploma, en las 2 ediciones del diploma en penalidad juvenil, por lo cual nuestros lazos tienen ya un largo tiempo de construcción, y a las 3 nuestro agradecimiento por haber llegado hasta acá a compartir con nosotros sus trabajos, sus reflexiones, sus estudios, sus investigaciones y su calidez humana para el encuentro en cada una de las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de hacerlo. Queremos agradecer especialmente el aporte de los expositores y las expositoras, cuyos trabajos y reflexiones serán el insumo imprescindible para la conversación y la reflexión colectiva. Pero este tercer seminario se produce además en el marco de la celebración de los 25 años de la fundación del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho. En la presencia de Luis Eduardo Moraz, queremos saludar a quienes integran e integraron en otros momentos el Instituto y construyeron un campo de producción académica precisamente, como Luis Eduardo ha señalado en algunas oportunidades, en los diálogos y tensiones entre la sociedad y las normas que la configuran. Pensar hoy la relación entre castigo, delito y derechos humanos constituye, sin lugar a dudas, un campo de extrema tensión. Pero indudablemente es una tarea que nos convoca y que se ha vuelto imprescindible, seguramente en los términos que el decano hace un momento también lo planteaba. El sentido acerca de cómo se resuelva la relación entre el castigo, el delito y los derechos humanos dirá mucho acerca de la sociedad en la que viviremos y de cuánto ella finalmente se parecerá a la sociedad a la que aspiramos vivir. En ese sentido, creemos que la conversación para el día de hoy es una conversación sustantiva, académica, política, socialmente. Buena jornada, buen encuentro, porque esto también se trata del encuentro, ¿no? Y a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
Bueno, comenzando con las exposiciones, me toca abrir este encuentro. Y el tema es el rol histórico de la sociología en la Facultad de Derecho. El seminario se realiza en el marco de los 25 años de la fundación del Instituto de Sociología Jurídica, pero en definitiva los aniversarios muchas veces los marca el calendario o son producto de las circunstancias. Si yo tuviera que elegir una fecha para celebrar en este año, en el día de hoy, en este año, preferiría elegir el momento de la aprobación de la Ley 4396 del año 1913, de la cual se cumplen 110 años, ley que representa la aprobación legislativa de la inclusión de la sociología en los estudios de la Facultad de Derecho. La ley, concretamente, dice: el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en la Asamblea General, declárase comprendida en el plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la enseñanza de la sociología. Comuníquese, etcétera, sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores en Montevideo el 30 de junio de 1913, firma Manuel Otero, presidente, y Magariños Solsona, secretario. Algunos días después, el Ministerio de Instrucción Pública le da el cúmplice a esa ley con la firma del presidente de la República, Valle y Ordóñez, y el ministro de Instrucción Pública, Baltasar Brum. Generalmente, los estudios que refieren a la inserción histórica de la sociología en la sociedad uruguaya no refieren, no resaltan la relevancia que tiene la aprobación legislativa por la Asamblea General de la inclusión de sociología en los estudios universitarios. Sin embargo, no es el punto de partida, no es el año 1913. Ya desde antes está presente la sociología en la Universidad de Montevideo, en ese momento llamada Universidad de Montevideo, con la presencia de autores que son referentes de la sociología, son los fundadores de la sociología, porque Comte en el año 1842 le puso el nombre a una ciencia que comenzaba y le dijo: esto se llama sociología. Entonces, si concedemos que Comte y Spencer tienen algo que ver con la sociología está en la Facultad de Derecho, y las ciencias sociales más en general están en la Facultad de Derecho presente, ya en la reforma de la Facultad de Jurisprudencia, que se transforma en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1878, y está presente con su componente de positivismo en la reforma universitaria impulsada por el rector Alfredo Vázquez y Acevedo. De acuerdo a Ardao, la influencia de Spencer, estoy leyendo textualmente texto de Arturo Ardao, reconocidísimo filósofo que estudió todo este periodo, la influencia de Spencer será decisiva en la universidad del último cuarto de siglo, periodo en el cual el rector y la mayoría de los catedráticos son positivistas. La sociología está presente en los programas, está presente en Derecho Natural, en Derecho Constitucional, en Derecho Internacional, en Derecho Civil y en Filosofía del Derecho. Aparece claramente, Arturo Ardao trae el recuerdo de Martín C. Martínez, que para Ardao es uno de los primeros sociólogos, uno de los primeros maestros de la sociología, y que recogía en el programa de Derecho Natural, recogía sus fundamentos en el pensamiento de Spencer y adhería a la ley de los 3 estados de Comte. Es el programa de Derecho Natural que incluía Derecho Internacional allá por el año 1880, programa de Martín C. Martínez. Los escritos de Martín C. Martínez se recogen por el Parlamento en una publicación que se llama, justamente lleva como título, Escritos Sociológicos de Martín C. Martínez. Filosofía del Derecho, el catedrático de Filosofía del Derecho, José Cremonesi, decano de la Facultad de Derecho en los periodos 1911 a 1917 y 1920 a 1923, incluía en el año 1907, en la fundamentación del programa de Filosofía del Derecho, lo siguiente: he creído indispensable, dice Cremonesi, antes de entrar al estudio de la filosofía del derecho, que el estudiante adquiera algunas nociones de sociología y sociedad,
desde que el derecho es un fenómeno social. Entonces yo creo que hay sociología en fecha muy anterior a lo que habitualmente se reconoce como la etapa fundacional de la sociología hacia mediados de los años 50 del siglo pasado. La sociología está presente, muy presente en un debate filosófico, si se quiere, entre espiritualismo y positivismo. De acuerdo a Ardao, el país no conoció conmoción filosófica mayor que ese debate entre espiritualismo y positivismo. También está presente en el derecho penal, en la ciencia penal. Hay un debate en ese momento, estoy hablando de 1880, en el entorno de esa fecha, entre la escuela clásica del delito, que proponía el libre albedrío al momento de la comisión del delito, apostaba, pregonaba, defendía el argumento del libre albedrío del sujeto infractor. Y en ese momento empezaba a aparecer con mucha fuerza la escuela italiana, la nueva escuela italiana del derecho penal impregnada de positivismo, en el cual aparecían autores que son también referentes de la sociología, como por ejemplo Enrico Ferri, que escribe en el año 1900 Sociología criminal. La escuela italiana del delito positivista hablaba de las causas del delito, de la importancia de atender las causas del delito desde una sociología criminal. Destacar estos hitos, si se quiere, estos momentos de importancia de la sociología, nos lleva a discutir, a confrontar, si se quiere, con la visión hegemónica que da como fecha de nacimiento, como partida de nacimiento de la sociología en Uruguay, y no solo en Uruguay, sino en el contexto latinoamericano e incluso en el contexto iberoamericano, los años 1950. El canon sociológico, se dice, que empieza a generar una sociología científica, es hacia los años 50 y tiene un referente llamado Aldo Solari, un sociólogo que trasciende las fronteras nacionales y que es destacado en toda América Latina. En ese sentido, ¿qué es lo que tiene esa sociología científica? Bueno, la apela al empirismo cuantitativo, aparece la idea del método científico, aparece un nuevo canon científico de lo que debe ser la sociología. Sin embargo, el propio Solari, los contemporáneos a la década del 50, como Arturo Ardaos, Alberto Zunfelde, el mismo Aldo Solari, Isaac Ganón, en fin, los intelectuales del momento no tienen duda en decir quién es el primer sociólogo uruguayo y designan a José Pedro Varela, concretamente Alberto Zunfelde, es el primer sociólogo uruguayo, es José Pedro Varela y escribe un libro sobre eso. Obsérvese que el inicio, el punto de partida de la sociología en los años 50 es una fecha arbitraria, como podría llegar a ser cualquier otra, y decir, bueno, el primer sociólogo es José Pedro Varela, porque fundar una sociología científica en los años 50, cuando el último censo en Uruguay había sido en el año 1908, y no hay otro hasta 1963, y decir que la sociología científica se basa en datos y en la aplicación de un método científico riguroso cuando no hay un censo, y el propio Aldo Solari, normalmente considerado como el fundador de ese momento de la sociología científica, dice Solari, 1957, la ausencia de estadísticas, la pobreza de nuestros datos, tiende a convertirse en proverbiales. El hecho es representativo, sin duda, de esa característica tendencia de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos a vivir en una dimensión imaginaria, a evadirse de los hechos, a ignorar la realidad. Entonces, en definitiva, estamos proponiendo confrontar esa visión, o más que confrontar, si se quiere, en la lógica un poco de encuentro, a proponer una visión alternativa que destaque el aporte de la sociología en la Facultad de Derecho como un ámbito de formación, de los juristas como un ámbito
destacadísimo para la elaboración de una legislación que ahora vamos a señalar algunos aspectos. Esta perspectiva nos lleva entonces a considerar que las ciencias sociales deben apelar al método cuantitativo. Bien, todo lo que hay antes es especulación filosófica, es protosociología, es en definitiva ensayismo que no merece mayor atención. Sin embargo, si uno ve dos cosas de las tantas que podría haber, es posible ver la relevancia que tiene la sociología en ese momento histórico previo a la década del 50. Me estoy refiriendo a las tesis de doctorado de la Facultad de Derecho para optar al título de doctor en jurisprudencia, donde aparece con mucha fuerza justamente autores como Comte, Spencer, Ferri. Aparece permanentemente la apelación a la aplicación de un método científico objetivo que se aplica a datos que deben ser contrastados empíricamente. Algunas de las tesis han sido desarrolladas han sido analizadas en un trabajo extraordinario de Daniel Fessler, histórico, son las tesis vinculadas a la criminología. Varios doctores en jurisprudencia justamente lo que hacen es un análisis criminológico. Pero hay algunas que particularmente me parece interesante de destacar, como por ejemplo la de Washington Beltrán. Washington Beltrán, en 1910, tutoreado por Irureta Goyena, publica, mejor dicho, lo que era su tesis de doctorado, titulada Cuestiones sociológicas, lucha contra la criminalidad infantil. Allí, Washington Beltrán lo que hace es enumerar una serie de causas que llevan a ese adolescente a cometer infracciones. La mitad de la tesis se dedica a eso, la otra mitad se dedica a analizar los modelos de avanzada para la reforma de los adolescentes en conflicto con la ley. Estoy hablando de 1910, Cuestiones sociológicas, Washington Beltrán, tutoriado por Irureta Goyena. Hay una tesis de Félix Illa, del año 1892, sobre las causas de la delincuencia. Allí Félix Illa dice, ya no se discute la ley de la causalidad, le está contestando a la escuela clásica del delito, esa idea del libre albedrío, dice, ya no se discute la ley de la causalidad y destaca la importancia de la prevención social. Esa prevención social corresponde ser estudiada por un campo científico nuevo y es la sociología jurídica, dicho por Félix Illa en el año 1892. Félix Illa en esa tesis plantea algo que me parece interesante para destacar, y es que las tesis cumplen una función importante en la configuración del medio intelectual de la época. Las tesis son importantes en cuanto suponen un aporte al debate de ideas, al debate ideológico. Generalmente, muchas veces los que hacemos sociología consideramos que las ideas son marginales, y las ideas, el debate de ideas, es fundamental y es algo que, en definitiva, define el contenido de las políticas públicas. Félix Illa dice, el fin primordial de una tesis es sentar las conclusiones y medios empleados por una doctrina y se pueda con ella basar una legislación. En definitiva, los que se estaban formando eran doctores en jurisprudencia que iban a ocupar puestos de altísima responsabilidad en el aparato del Estado, iban a ser juristas destacados, iban a ser codificadores. En definitiva, era la clase intelectual que se estaba formando en la Facultad de Derecho con el auxilio, las herramientas de una sociología basada en los fundadores como Comte, Spencer y otros autores. En definitiva, tengo muchísimas más cosas, pero voy a avanzar más rápido porque quisiera referirme al segundo elemento donde aparece la sociología con mucha fuerza, y es en la legislación. La ley 3238 determinó la abolición de la pena de muerte y allí ocupó un rol
importantísimo, el abogado, el diputado, pero también es excelente pintor, que pasó más que nada a la posteridad por la calidad, la riqueza de su pintura, Pedro Figari. Pedro Figari hace una conferencia en el Ateneo en el año 1903, donde utiliza una cantidad de estadísticas de todos los países europeos, señalando cómo la abolición de la pena de muerte no implica, no supone el incremento de los delitos. Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, estados de Estados Unidos son citados por Pedro Figari en esa conferencia dictada en el Ateneo. Pero además, dice, en nuestra penitenciaría he podido convencerme de que hay muchos que han delinquido, no por causas psíquicas, sino por causas sociológicas. O sea, en el pensamiento, en las ideas de Pedro Figari para la abolición de la pena de muerte, aparece esa herramienta, si se quiere, sociológica. Pero hay tres leyes que constituyen, si se quiere, configuran hitos importantes en el estado social de avanzada, en ese país modelo, en ese país de cercanía que supo construir el Uruguay en los años 1900, de 1900 en adelante. Y es la ley, una de ellas, por ejemplo, es la ley 4802 del año 1913, que establece el divorcio por la sola voluntad de la mujer sin tener que dar cuenta de causal alguna. Acto de equidad de género sin precedentes en la realidad del continente. Legislación que se anticipaba en el plano de las ideas que en ese momento se discutían en el mundo europeo y regional. Allí el miembro de la Comisión de Legislación que elabora la propuesta para aprobar el divorcio por la sola voluntad de la mujer sin tener que dar cuenta de causal alguna, dice, apela a la obra de Spencer, Principio de Sociología, cita largos párrafos y dice, no soy yo el que está diciendo esto, y nada menos que Herbert Spencer el que lo afirma. Me parece que esta autoridad tiene que ser insospechable por mis colegas. En el año 1915 se aprueba la Ley 5.350. También se constituye en la primera norma adoptada por un país regulando la jornada laboral de 8 horas y fijando que no se excederían las 48 horas de trabajo cada 6 días de labor. El ministro de Hacienda de la época defiende en el Parlamento la ley y sostiene, si en alguna escuela pudiéramos encasillar estos postulados en que nuestra política social se inspira, creo que podríamos aproximarnos a los principios de la escuela solidarista que ha avanzado enorme terreno en el camino de las ideas de los países europeos, después que el eminente sociólogo Léon Bourgeois hizo conocer su magnífica obra Ensayo de una filosofía de la solidaridad. En definitiva, también la ley de 8 horas, entre muchas otras referencias, aparece el aporte de la sociología y en qué lugar recogieron, abrevaron de ese aporte de la sociología, si no fue en las aulas de la Facultad de Derecho y en los cursos para obtener el doctorado. La preferida mía es la ley 3.724 de 1910, que bajo la presidencia del abogado, docente universitario y el rector de la universidad, Claudio Williman, crea la Asistencia Pública Nacional. La Asistencia Pública Nacional viene a sustituir las comisiones de caridad y beneficencia, viene a sustituir todo el andamiaje preexistente sobre caridad, filantropía, y establece un derecho. El legislador plantea en el debate parlamentario, sin discutir en teoría el problema social que se debate en Europa sobre si el pobre tiene derecho positivo o solo moral a exigir socorro. El país se lo presta, de hecho, en toda la amplitud de sus necesidades, estrictas y siempre gratuitamente. El debate
uruguayo se transforma en hechos concretos, el debate de ideas recoge, por supuesto, muchos dicen, bueno, José Pedro Varela y estos buenos señores lo que hicieron fueron importadores de ideas, traductores de ideas. Sin embargo, la reforma vareliana de la educación es previa a la reforma educativa en países como Francia o Inglaterra. Es anterior, la Ley de Educación de 1877, estableciendo un sistema elemental de escuelas laicas gratuitas, es previo, es anterior a la aprobación de leyes similares en Francia e Inglaterra. Hay en José Pedro Varela, de la misma manera que hay en estos autores que estamos haciendo referencia, algo más que la mera traducción de libros, algo más que la mera importación de ideas, ya que logran plasmar en la realidad un modelo de avanzada. Como dice en la fundamentación de la creación de la Asistencia Pública Nacional, nos hemos adelantado a los países europeos. Dice el legislador sobre esta norma, la disposición que consagra el derecho a la asistencia por cuenta del Estado es el producto directo de los principios solidaristas contemporáneos. Es la conclusión que se desprende de la doctrina del gran filósofo Alfredo Fouillet, que ha designado la caridad moderna como una justicia reparadora. Es la consecuencia de las enseñanzas del economista Gide, que proclama los deberes de fraternidad que impone a los hombres la interdependencia social. Es la justicia mutua de Léon Bourgeois. Es la solidaridad orgánica descubierta y proclamada por Durkheim. Eso es el derecho a la asistencia. Yo creo que acá hay sociología, evidentemente, y estamos hablando de una ley, una legislación aprobada en los años 1910, 1913, 1915. En definitiva, entonces cierro, estoy en la hora, quiero cumplir con el horario. La sociología general, la sociología jurídica, la sociología con fuertes vínculos con el derecho y la legislación, o si se quiere, la criminología, la sociología criminal. Siempre cuando se plantea el tema de la criminología me viene a la mente la definición que hace uno de los fundadores, uno de los referentes de la criminología crítica, Alessandro Baratta. Alessandro Baratta, en su libro Criminología crítica y crítica del derecho penal, 2 puntos, una introducción a la sociología jurídica. O sea, la criminología es, en definitiva, sociología jurídica. Bien, en definitiva, esa sociología jurídica, esa sociología criminal, esa sociología con fuertes vínculos con el derecho ha cumplido un destacado rol en la formación de los juristas y en la fundamentación de una legislación de avanzada. La creación del Instituto de Sociología Jurídica hace 25 años reafirma ese compromiso, le da continuidad a ese proceso. En los últimos 25 años han pasado por clases de sociología más de 60.000 alumnos. Han desempeñado tareas más de 48 docentes, entre los cuales, por ejemplo, el fundador, el primer sociólogo que tiene la dirección del instituto, el doctor Rafael Baice, luego también el doctor Agustín Sisa y el doctor Ernesto Campaña, todos fueron directores del instituto y todos ellos contribuyeron con distintos diagnósticos sobre la justicia, los jueces y el sistema carcelario, entre otros temas relevantes. En definitiva, ha estado presente la sociología, aportando claves importantes, conceptos, categorías para el desarrollo de la sociología del derecho. Hay 2 hitos en ese sentido, 2 publicaciones de instituto, una del año 2009, auspiciada por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales, bajo la dirección de Daniel Feller, Centro de Estudios de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que recogía una serie de trabajos que eran esencialmente criminológicos. En el año 2023, este año, con motivo de los 25 años, Fundación de Cultura Universitaria apoyó fervientemente un nuevo proyecto de la sociología jurídica en el Uruguay, que también tiene un fuerte componente criminológico. Puede hacerse una crítica a ambas publicaciones, y es el contenido de sociología jurídico-penal, si se quiere, de criminología, dejando de lado otros
temas muy relevantes para la sociología jurídica. Quizás esto fue impulsado, la realidad de estas publicaciones fueron impulsadas un poco por lo que decía el decano Gonzalo Lorenzo al comienzo, por la relevancia que tienen los problemas vinculados al delito, la inseguridad en la sociedad uruguaya contemporánea y la imposibilidad, la impotencia que tenemos para encontrar efectivas soluciones a ese problema. Quizás la centralidad de la seguridad es el tema fundamental, muy distinto a las características que tenía el país de cercanías, el país modelo, el país que terminó siendo un laboratorio social allá por los comienzos del siglo XX, a pesar de que la herencia más cercana era la tierra purpúrea, un país magnífico que en el término de una generación, en 20 años, transforma la tierra purpúrea en un laboratorio social donde las ideas más avanzadas tenían un lugar. Y allí yo creo que cumplió, en ese lejano pasado, cumplió un rol fundamental la sociología, que no puede ser omitido, no puede ser opacado en un momento donde queremos destacar el rol histórico que ha tenido la sociología en la Facultad de Derecho. Gracias por la atención. Mucho para decir, pero estoy pasado de tiempo. Nos retiramos y le pedimos a Laura que suba, ¿les parece? ¿Sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Dos temas. Yo quise apagar esto. Dos temas. No sé. Bueno, acá se muestra que no estamos. Pero bueno, mientras no haga encantado. Laura. Laura, vení para acá. Un tiempito que me acomodo todos los papeles. Quería agradecer como Sandra. Entonces, me voy a acomodar un poquito con algunas cuestiones. Lo que precises. La compu y todas esas cosas. Voy a hablar, pero tengo algunos machetes por acá. ¿Cómo estuvo ese viaje? La verdad que buenísimo. ¿Sí? Sí, muy bueno. Juntas. ¿En qué sentido? No, bueno, sí, la situación es como, viste, estés adentro, estés afuera.
Bueno, vamos a dar apertura entonces y a presentar a la doctora Laura Lora, a los efectos de poder escucharla. Como les decíamos, Laura va a hacer referencia en su conferencia a la sociología jurídica, metodologías y perspectivas. Queremos presentar brevemente a Laura. Laura es doctora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Social. Dirige proyectos de investigación, UBASIT. Es especialista en Sociología del Derecho y las instituciones. Es especialista en Administración de Justicia y abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Seminario de Sociología Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundadora, es vicepresidenta y actualmente integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Es miembro de la Junta de Gobierno del Comité Internacional de Sociología Jurídica de la Asociación Internacional de Sociología para el primer periodo 2018-2023 y actualmente ha sido reelegida para el periodo 2023-2027. Es miembro de la Asociación Internacional de Sociología desde 2016 hasta la actualidad. Así que, Laura, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y te escuchamos. Bueno, gracias, Sandra, por tu presentación. Gracias a todos quienes han organizado esta actividad que nos permite intercambiar, conocernos, contribuir al conocimiento científico, ¿no? Hacer difusión de nuestros trabajos. Y bueno, también en la mesa que nos precedió, Luis hizo difusión de sus conocimientos. Así que muchas gracias por esta posibilidad, especialmente a Luis Eduardo Moraz, que me contactó para invitarme para celebrar los 25 años de creación del Instituto de Sociología Jurídica, a Daniel Díaz Villegas también, quien en su momento se tomó el trabajo y le dedicó tiempo a que llegara su libro a mis manos en mi casa personalmente. Eso es contribuir con la difusión de la ciencia y que nos conozcamos y que como docentes podamos utilizar el conocimiento que se produce en otras facultades, ¿no? Porque si no conocemos no podemos difundir, compartir, debatir. Así que bueno, un agradecimiento muy especial a ellos dos, un agradecimiento, le dije recién al decano Gonzalo Lorenzo, por permitir, ¿no?, que se generen estos espacios, por avalar las propuestas, ¿no?, que hacen los docentes de la facultad. Y bueno, muchas cosas tengo ganas de compartir con ustedes. Es como que hasta hace un ratito estaba pensando por dónde empezar. Y como estamos hablando de disciplinas del campo de las ciencias sociales, como es la sociología, como es el derecho, yo el derecho lo pienso primero como una ciencia social. Y si lo tengo que pensar como una ciencia social, lo primero que pienso es cuando los distintos actores del campo jurídico, y con esto quiero decir jueces, abogados, docentes, estamos contribuyendo al conocimiento o haciendo ciencia del derecho. Un ejemplo por ahí muy banal, ¿no? Pero decimos, bueno, cuando leemos una sentencia y no la entendemos, siendo que uno de los requisitos del conocimiento científico es la claridad y la precisión del lenguaje. Entonces, digo, ese acto de comunicación no suma a la ciencia del derecho. Y pensando estas cosas, también la conecto, bueno, yo soy docente investigadora de la Facultad de Derecho, como presentó Sandra, y doy una materia que se llama Metodología de la Investigación Social. Dicto otra materia que se llama Problemas Actuales de Sociología del Derecho,
y otra materia que tengo dedicación exclusiva a la docencia de la investigación. Soy una privilegiada porque vamos a decir, en un total de 1.800 docentes de nuestra Facultad de Derecho, solo 20 tenemos dedicación exclusiva a la docencia de la investigación y podemos producir conocimiento científico con las limitaciones del presupuesto, que ese es otro tema, ¿no?, que se necesita para producir conocimiento científico. Y después vamos a ir en el campo de la sociología jurídica. Especialmente se necesita recursos económicos, ¿no?, para saber, primero para estudiar y entender la teoría, que requiere de mucha lectura, ¿no? El conocimiento teórico es un conocimiento abstracto, y después de ver cómo se aplica eso en determinada comunidad, ámbito, ¿no?, cuando queremos analizar hechos, acontecimientos sociales, cómo se verifica la teoría. Es decir, hacer trabajo de campo, trabajo empírico, requiere de presupuesto. Entonces, les decía que como docente, los cursos que dicto en la Facultad de Derecho son cursos que a través de la Secretaría de Investigación de nuestra facultad están reconocidos como cursos del CPO orientados a la investigación, porque tienen una metodología de trabajo que permite que los estudiantes investiguen. Cuando yo cursé mi carrera de grado, y siempre agradezco a 3 mujeres. Una es la doctora Gladys Mackinson, a quien conocí. Ella dictaba la materia sociología. Con ella conocí a un referente y un maestro de la sociología jurídica, que es Renato Treves, un italiano que emigró en la época de las persecuciones raciales en Italia. Concretamente llegó a Uruguay en 1938, lo recibió en Uruguay Carlos Cosio, un filósofo del derecho argentino, tucumano, y rápidamente le brindó y le abrió las puertas de la Universidad Nacional de Tucumán para que él dictara clases de filosofía del derecho. A Renato Treves se lo reconoce como el fundador de la sociología jurídica en Argentina. Durante 10 años vivió en Argentina, escribió sobre derecho y cultura, y hizo trabajos empíricos, y después regresó a Italia y empezó la comunidad europea, básicamente España e Italia, a reconocerlo como un sociólogo del derecho. Estoy conectando algo también ya en mi cabeza, por ahí voy desordenada, disculpen, pero tiene que ver con esto de querer compartir muchas cosas con ustedes. Luis decía que para él un año muy importante o un acontecimiento importante es el año 1913, porque se incorpora en el plan de estudios de la carrera de Derecho la materia sociología. En ese mismo año, Eugen Ehrlich, un filósofo del derecho, nacido en Bukovina, actualmente Ucrania, y que muere en Viena, escribe el primer libro que se lo reconoce como el creador de la palabra sociología jurídica, porque escribe el libro Introducción a la Sociología Jurídica. Este dato yo lo saqué hace poco leyendo la introducción de un libro de Niklas Luhmann que se llama Sociología del Derecho. A propósito de esto, Luis me contactó porque él dice que leyó un libro que es que se llama Sociología Jurídica de Infancia, donde en este libro hay un capítulo donde yo me ocupo de, para poder profundizar o entender de qué se ocupa la sociología del derecho y qué es la sociología del derecho, hago como un repaso por los clásicos de la sociología para saber cómo definen sociología, qué es la sociología. Y bueno, se encuentran muchísimas definiciones, pero también muchas críticas al hecho de querer definir qué es la sociología, porque en definitiva es un estudio de la sociedad humana, y el estudio de la sociedad humana es el estudio de todas las ciencias sociales. Entonces, autores, un maestro de la Facultad de Derecho en Sociología del Derecho, Felipe Fusito, dice: cuanto más insistimos o forzamos en conocer el campo propio
de una disciplina, ¿no?, y sus límites, es menos lo que podemos decir de esa disciplina. Pero es real que una definición nos orienta conceptualmente, nos permite hacer el ejercicio de identificar si lo que estamos haciendo es sociología jurídica o no. Esto fue como un paréntesis a algo que decía que quería presentar en términos tal vez epistemológicos, ¿no? Les decía que yo doy esas materias y que esas materias tienen una orientación en investigación, y lo primero que discutimos y que yo propongo como un espacio, creo que va a haber un debate, no sé, Sandra, o es la idea, es la ciencia es conocimiento científico, la ciencia como una actividad humana, ¿no? Como dice Mario Bunge, un epistemólogo argentino que vivió hasta los 100 años y murió hace poco, pero es un referente, bueno, en Argentina y en muchas partes del mundo. Al igual escribió cientos de libros, muchos artículos. Y otro referente en el campo de la epistemología, por lo menos para mí y para la comunidad académica a la que pertenezco, es Gregorio Klimovsky, que escribió menos libros, pero uno de esos libros que yo recomiendo es Las desventuras del conocimiento científico. Cuando Bunge aborda el tema de la ciencia como actividad, introduce una definición de qué es el conocimiento científico. Y creo que nosotros cada vez que tenemos que hacer el ejercicio de escribir un artículo, ¿no?, para presentarlo en un congreso, en una jornada, queremos hacer un artículo científico. Bueno, pasa por nuestro test de esto es, lo que estoy aportando es conocimiento científico, es claro, es preciso, es riguroso, es coherente, estoy haciendo un abordaje crítico, soy creativa en el sentido de estoy aportando algo novedoso al campo disciplinar. Es decir, hacer esas preguntas que tienen que ver con lo que la comunidad académica, la comunidad científica de esa comunidad académica reconoce como ciencia. Mi trabajo tiene aspectos teóricos y empíricos, tiene solo teóricos, tiene solo empíricos, tiene que tener los dos, ¿no? Estas son discusiones epistemológicas. Si no tiene teoría, ¿me lo van a reconocer como trabajo científico? El otro tema epistemológico es una ciencia, volviendo a lo que yo refería anteriormente, ¿la reconozco por su objeto de estudio o puedo ir más allá de su objeto de estudio? Es decir, si yo quiero saber si estoy haciendo sociología jurídica o sociología, ¿me tengo que orientar por una de estas múltiples definiciones que aparecen o puedo tener en consideración otros aspectos? Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que investigan quienes dicen ser sociólogos, quienes dicen ser sociólogos del derecho, más allá de ese objeto de estudio? Es decir, ¿qué se está debatiendo hoy en el campo de la sociología, en el campo de la sociología del derecho? Y ahí también algo para decir respecto de la sociología del derecho, porque muchas veces, aún hoy, persiste el debate de si la sociología del derecho es una rama de la sociología o es un abordaje que han hecho los juristas con categoría sociológica o, como muchos sostenemos ya, ha logrado ser una disciplina autónoma. Digamos, sociología del derecho encontramos producida por sociólogos, pero también la sociología del derecho producida por filósofos del derecho, con categorías sociológicas muchas veces, pero también muchas otras sin esas categorías sociológicas, sino simplemente porque se parte de una concepción del derecho no positivista, y desde esa concepción no positivista se critica el formalismo jurídico, se quiere demostrar que el derecho no es lo que se dice que es. Otro tema que por ahí
contribuye a acercarnos a la sociología del derecho, o por lo menos a mí me ayudó y a compartir esto con alumnos, es un artículo escrito por un autor alemán que se llama Hubert Rotleuner. No soy buena en alemán, pero alguna vez me lo corrigieron. Rotleuner se escribe, pero Rotleuner. Él escribe un artículo que se llama Sociología de las ocupaciones jurídicas, en un libro que se hace en homenaje a Renato Treves, y el libro se llama El derecho y sus realidades. En ese texto, Sociología de las ocupaciones jurídicas, el autor dice reflexiona acerca de cuál es el objeto de estudio de la sociología jurídica, pero no tanto orientados por esas definiciones, sino más bien de qué se ocupa el sociólogo del derecho, ¿no? De qué se ha ocupado tradicionalmente. Entonces él primero introduce un debate muy interesante, que también es un debate que lo introduce Niklas Luhmann. Bueno, vamos a hablar de distintos autores que son referentes para la sociología jurídica. Y él dice que la sociología jurídica inicialmente introdujo un debate respecto de el tema del que se ocupaban los sociólogos acerca de estudiar el perfil de los jueces. Y decían, pero algunos decían, si yo estudio sobre el perfil de los jueces para ver la incidencia que ese perfil tiene en una decisión judicial, para algunos eso era hacer sociología jurídica y para otros no. Y así empieza la discusión. Y avanza y dice, bueno, el sociólogo del derecho se ha ocupado tradicionalmente de confrontar hechos con normas. Y en esa confrontación de hechos y normas, es decir, lo que establece, lo que describe la norma y lo que sucede en la realidad, hay 6 conceptos que son fundamentales, 3 binomios. Entonces, el sociólogo del derecho aborda temas que tienen que ver con la efectividad normativa y con la eficacia. Es decir, se ocupa de estudiar si lo que está establecido como objetivo en una ley se alcanza o no. ¿Y qué medios se necesitan para alcanzar, o qué recursos se necesitan para alcanzar esos objetivos? O sea, el aspecto de la eficacia tiene que ver con la dimensión económica del derecho. Después dice, otro tema es la validez y la vigencia normativa. Todos sabemos que una vez que está aprobada la ley, publicada en el boletín oficial, es válida, pero tiene vigencia, es decir, los ciudadanos la cumplen, los jueces la aplican. Bueno, de esto se ocupa el sociólogo del derecho, y acá es donde digo, se necesita de presupuesto para saber, por ejemplo, entrando en temas de infancia, ¿no? Bueno, tenemos en la actualidad en Argentina un nuevo sistema de protección integral de la infancia, con la ley sancionada a nivel nacional en el año 2005, Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece todo este sistema, los mecanismos de intervención de los órganos administrativos, la articulación con los jueces, bueno, todo lo que sabemos que pueden decir las normas. Pero en los hechos, quienes intervienen en este sistema, jueces, defensores, trabajadores sociales, psicólogos, ¿cómo aplican esas normas? ¿Las aplican? ¿Las conocen? Bueno, entonces para poder saber eso hay que hacer trabajo de campo, ¿no? Hay que dialogar con los jueces, hay que dialogar con los abogados del niño, hay que dialogar con los trabajadores sociales, con los equipos técnicos de los servicios de protección, ¿no? Y eso se puede hacer científicamente utilizando distintas metodologías de trabajo, ¿no? Una entrevista, una encuesta, un análisis del discurso, bueno, muchas técnicas. Después voy a ir a los aspectos metodológicos. El otro binomio es, validez, vigencia, cumplimiento, aplicación, efectividad, eficacia, esos 3. Y esos 3
conceptos son los que nos permiten ver la situación del derecho en la sociedad. Es decir, lo que les decía, si nosotros queremos saber si los ciudadanos cumplen y los jueces aplican, ¿no?, ya entramos en una dimensión que va más allá de la formulación de la norma, ¿no? El otro tema que ha sido clásico de la sociología del derecho, dice este autor, estos primeros abordajes se los conocen como enfoques teóricos normativos, esta confrontación entre el ser y el deber ser, como un estudio clásico del sociólogo del derecho. El otro estudio tiene que ver con el enfoque teórico del conflicto. La pregunta es, ¿cuáles son los conflictos sociales que llegan a los tribunales y cuáles no y por qué no? Entonces ahí aparece todo el tema en la década del 70 del movimiento de acceso a la justicia, y así el acceso a la justicia comienza a ser un concepto clave para los estudios sociológicos del derecho. ¿Y qué involucra el acceso a la justicia? Dimensiones que tienen que ver con el conocimiento, desconocimiento de las normas, si no las conozco no puedo reclamar, posibilidad de tener un abogado que represente mis intereses, ¿no? De ahí también políticas jurídicas como el beneficio de litigar sin gastos, porque bueno, muchos no acceden por cuestiones económicas o hacen un cálculo de, bueno, tal persona me debe 10.000 pesos, pero si tengo que pagar al abogado, el tiempo de los procesos, tengo que gastar 30.000, bueno, entonces no. Pero además de todas estas cuestiones, cómo el conflicto social va sufriendo transformaciones a medida que se van produciendo interacciones con distintos actores del sistema social. Desde el abogado que recibe mi consulta y le enmarca jurídicamente y me dice, no, esto vamos a reclamar por daños en el derecho civil, no, esto lo vamos a reclamar como delito, vamos por el derecho penal, no, hay alguien que se ocupa de encuadrar jurídicamente ese conflicto social, lo presenta, hay alguien que lo lee, la contestación de la demanda, bueno, todo eso hasta que se toma una decisión, ¿no? Y que puede pasar también los tiempos del proceso, es otro gran tema vinculado a el concepto de acceso a la justicia, ¿no? Hasta que se resuelve, bueno, el conflicto tal vez se convirtió en otra cosa totalmente diferente a ese conflicto inicial. Bueno, este es otro gran tema entonces de la sociología del derecho. Y introduce un tercer tema, el autor, que es enfoque teórico de las profesiones, donde él considera fundamental el abordaje que decíamos al inicio, debatido, de conocer los perfiles profesionales, de conocer la formación de los abogados, la formación de los jueces, porque todo esto tiene una incidencia directa en el sistema de administración de justicia. Bueno, esto como sociología del derecho podemos decir muchas cosas vinculado a las cuestiones epistemológicas. Vamos a decir que muchas veces la epistemología europea, no solo en sociología, sino en sociología jurídica, me refiero a esto como la manera de producir conocimiento de la sociedad, conocimiento social, de los sistemas sociales, de las estructuras, muchas veces ha sido criticada por ser sumamente teórica. Y entonces, contrariamente a lo que sucede en ámbitos anglosajones, en Estados Unidos, que dicen, bueno, y acá voy a traer a un clásico de la sociología, Wright Mills, en su libro La imaginación sociológica, ¿no? Como un aporte muy importante a estos debates. Dicen, bueno, sí, producen todo el tiempo datos estadísticos, el 50% de la población le sucede esto, al 30% es pobre, pero no sabemos qué conexión hay con las cuestiones sociales, políticas, económicas de ese fenómeno. Entonces, Wright Mills va a decir que, en términos generales, lo ideal es hacer un trabajo teórico, empírico, pero siempre contextualizado. Esta es otra cuestión, contextualizado históricamente, políticamente, comprenderlo como el resultado de un proceso, de una evolución, es decir, tener una comprensión holística del fenómeno que estudiamos, ¿no? Sabemos de la dificultad de esto, porque
cuando estamos concentrados en las dimensiones sociológicas nos es difícil saber al mismo tiempo qué pasa en la dimensión económica, política, ¿no? Vamos, ¿no? Justamente producir ciencia es delimitar teóricamente, pero también empíricamente el fenómeno con el que vamos a trabajar, porque justamente la ciencia no permite la generalización. Sí es universal, pero tenemos que ser, y creo que esto es lo más difícil de producir ciencia, delimitar nuestro campo de estudio, ¿no? Con qué variables vamos a trabajar, qué sentido, qué significado tienen los conceptos para nuestro trabajo. Por eso los teóricos son muy celosos en el sentido, o muy críticos de, bueno, si yo digo voy a hacer un abordaje sistémico del sistema de protección integral de la infancia con la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. Bueno, no sé si ustedes conocen, pero hay un glosario de conceptos para que justamente el análisis que haga, si yo quiero aplicar esa teoría para analizar ese fenómeno de estudio, sea lo más leal posible, porque si yo cambio el sentido o el significado o la metodología, no estoy diciendo lo que dice la teoría, no estoy trabajando con los resultados de ese trabajo teórico, ¿no? Estoy como deformándola, transgrediéndola, estoy, no sé cómo decirlo, creo que soy clara con eso, ¿no? Entonces, los teóricos son muy celosos en ese sentido, hay que ser muy rigurosos con la teoría, muy respetuosos de eso, el significado, el concepto. En temas de infancia, por ejemplo, nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Digo, nosotros, todos los países de Naciones Unidas han ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, salvo Estados Unidos, por eso digo, todos tenemos ese instrumento internacional con el cual estamos comprometidos en el sentido de todos, la sociedad, órganos administrativos, poder ejecutivo, poder judicial, así lo establece este Tratado de Derechos Humanos de los Niños. Y digo de los niños porque la Convención de los Derechos del Niño utiliza la expresión niño. Entonces yo no puedo decir, según la Convención de los Derechos del Niño, las niñas, niños y adolescentes o les niñes, dice, no, porque la definición que trae la Convención es una definición de qué se entiende por niño. Y en la medida que vamos evolucionando y vamos, digamos, incrementando nuestro conocimiento científico, bueno, producimos la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes porque incorporamos la perspectiva de género, porque entendemos que hay que hacer una diferenciación entre adolescentes, personas mayores de 13 años de edad o personas menores, aunque esto es muy discutido porque resulta que la Convención de los Derechos del Niño establece los derechos sin distinción de edad, nacionalidad, condición social, y entonces cuando el derecho empieza a clasificar y dice, para los que tienen menos de 13 años tal cosa, y los que tienen entre 13 y 16 tienen derecho a tal otra, pareciera que está yendo en contra del criterio no biologicista que estableció la Convención de los Derechos del Niño. Y todo esto se debate doctrinariamente, es decir, ¿por qué si la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño dice que los niños tienen derecho a tener un abogado que lo represente, un juez con algún criterio dice, bueno, si tiene más de 12 puede elegir al abogado? O en todo caso lo elijo yo porque si el conflicto involucra a la madre, el padre tampoco podría. Es decir, ¿con qué criterios otorgo o deniego derechos en función de la edad? ¿No? Esto tiene que ver también con el principio de autonomía progresiva. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño, este es un trabajo que hacemos en el equipo de investigación, bueno, los distintos equipos de investigación que dirijo en la Facultad de Derecho, tener siempre muy presentes los principios rectores de la Convención, que son 4.
Y que sean estos 4 que yo voy a decir, surge de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Tenemos un referente a nivel internacional que es Sillero Bruñol, ¿no?, que también en sus artículos, cuando aborda las cuestiones del interés superior del niño o cuestiones vinculadas a la infancia, hace referencia a los principios estructurantes. ¿Cuáles son esos principios estructurantes? Como decir, toda decisión o todo abordaje que tenga que ver con los conflictos de niñas, niños y adolescentes, de niños, de personas menores de 18 años de edad, como ustedes quieran denominarlo según el marco jurídico o marco conceptual que utilicen, no pueden ser discriminados. Entonces, el principio de la no discriminación. El tercer principio es el principio del interés superior del niño. El segundo, perdón, está en el artículo 3. El artículo 2, no discriminación. El tercer principio, vida, supervivencia y desarrollo. Y el cuarto principio, el derecho del niño a ser oído, escuchado y a participar en los procesos de los que forma parte. Entonces, nosotros, bueno, ¿qué significa no discriminación? ¿Qué significa interés superior del niño? Luis mencionaba que la sociología del derecho tiene mucho o contribuye, al igual que la sociología y creo que las disciplinas en general, a construir conceptos. La noción de interés superior del niño en la Convención de los Derechos del Niño, cuando Argentina la ratificó, no estaba definida. Yo hice una tesis doctoral y tal vez lo pongo como ejemplo también para ver cómo vamos avanzando en la manera en que producimos conocimiento científico en el campo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Para cuando mi tesis de doctorado se titula La calidad de vida en el Instituto de la Adopción, perspectiva sociojurídica. En el momento en que yo hacía ese trabajo de investigación, no estaba todavía vigente la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que formalmente deroga el sistema de patronato o el sistema tutelar de la infancia, como todos saben, en el campo de los derechos civiles, no en el campo del derecho penal, que sigue vigente la Ley 22.278. Bueno, Silvia se va a referir a todas estas cuestiones vinculadas al derecho penal juvenil, que yo no abordo, y no abordo porque no dije al inicio, lo quise decir. Yo les mencioné que hay 3 referentes mujeres en mi trayectoria en el campo de la investigación en la Facultad de Derecho y concretamente en el campo de la investigación en derechos humanos para la niñez y la adolescencia. Y esta persona es Mari Beloff y otra persona, Ana Kunz, que fue mi maestra en temas de metodología de la investigación social. Y Mari, ya siendo joven, daba seminarios de Derecho Penal Juvenil y con ella aprendí Derecho Penal Juvenil y creo que muchos aprendimos el sistema penal juvenil o el sistema penal de menores con ella. Entonces, como yo quería innovar, dije, bueno, yo voy a trabajar, pero ¿qué pasa en el campo del derecho civil? No voy a ir por esa línea que desarrolla Mari, y entonces así empecé a trabajar el tema de adopción. Y con Mari habíamos aprendido que la doctrina o modelo de la situación irregular tenía que ver con incorporar en nuestros sistemas jurídicos todos esos principios de la Convención. No teníamos ley todavía, todos esos principios de la Convención. Y que para diferenciar un sistema de otro, para diferenciar el sistema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y cuando un actor social, un operador jurídico, está trabajando con ese marco, que digamos, de referencia, que muchas veces los marcos teóricos no están explícitos, surgen implícitamente. Entonces, como no están explícitos, los tenemos que buscar. A ver, ¿qué subyace en este análisis? ¿Y cómo lo podemos hacer? Decía Mari. Bueno, con palabras claves. Por ejemplo, si la expresión que se utiliza en una sentencia es menor o incapaz, ese señor está pensando, o esa señora, o ese operador, con el marco de la situación irregular. Si en cambio utiliza la expresión niño o niña y utiliza capacidad progresiva, te das cuenta que ya está en el marco de una protección integral. Es decir,
El marco teórico yo lo identifico por los conceptos. Si yo digo la sociología jurídica es un sistema social que se ocupa de, yo lo conecto rápidamente con teorías sistémicas. Pero si en cambio dice estudia las estructuras sociales, digo, esto hay teoría estructural funcionalista, por ejemplo, ¿no? El concepto me indica en qué plano teórico, desde qué plano teórico se está pensando. Entonces, bueno, en adopción era ver los jueces que toman decisiones respecto a la adopción de niños, ¿lo están haciendo con qué marco? ¿Con la protección integral? Bueno, para ese momento, yo les digo 2004-2005, ya teníamos la Convención de los Derechos del Niño desde 1990. Entrevistas que yo le hacía a jueces no aplicaban la Convención de los Derechos del Niño. Fíjense hoy una sentencia que resuelve algún conflicto vinculado a niños o adolescentes, a la niñez, a la infancia, pero me atrevo a afirmar que no puede no mencionar la Convención de los Derechos del Niño. No digo la Ley de Protección Integral de Niña, porque ya en el campo penal, aunque se avanzó muchísimo con la noción de interés superior del niño, antes los penalistas desconocían esto de la noción interés superior del niño. Bueno, esto fue una construcción que se fue haciendo desde la universidad. ¿Qué es el interés superior del niño? Cuando no había definición. Bueno, la manera de construirlo era hacer entrevistas a jueces preguntando, ¿qué entiende usted por interés superior del niño? Preguntarle a un abogado, ¿qué entiende usted? Preguntarle a un defensor, así ir construyendo la noción. En esa construcción, a partir de entrevistas en profundidad, en una primera instancia surgieron 3 definiciones, que luego recoge la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos, decían. Otros decían, el interés superior del niño hay que verlo en un caso en particular, en el caso en concreto. Y otros decían, el interés superior del niño es un interés que prevalece sobre el interés de los adultos. Bueno, luego viene la Ley de Protección y define qué es el interés superior del niño en el artículo 3. Y dice que el interés superior del niño tiene que ver con la consideración del niño como sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho. También hicimos un trabajo de construcción del concepto sujeto de derecho. ¿Qué significa que un niño sea un sujeto de derecho? Que conoce y comprende y desea sus derechos, quiere que se le garanticen, deseo no en el término psicoanalítico, sino quiere. Bueno, entonces ese es un desafío, el niño como sujeto de derecho, que es una noción central en todo lo que hace al sistema de protección integral, al igual que lo es la noción de interés superior del niño, porque todos estamos obligados a tomar las decisiones con fundamento en el interés superior del niño. Estas nociones de interés superior del niño también, a medida que se fue evolucionando en su construcción, en su definición, fueron utilizadas para modificaciones legislativas. En el campo del derecho penal, por ejemplo, el tema de conceder, ampliar, modificar la ley de ejecución en materia penal e introducir el beneficio de arresto domiciliario a mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años de edad. Hasta el 2009 ese beneficio no existía por ley. Hay antecedentes jurisprudenciales, recuerdo la doctora Ángela Ledesma, que integra la Cámara Federal de Casación en lo penal, que justamente con fundamento en la noción de interés superior del niño dice, entre el interés del Estado en perseguir el delito cometido por esta mujer y que se cumpla la sanción de prisión por tantos años, y el interés del Estado en garantizar el interés superior del niño, prevalece el interés superior del niño, por lo tanto, le concede el arresto domiciliario para que ese niño no vea en situación de cárcel vulnerado todos sus derechos, como pueden imaginar que sucede. Entonces ahí hay un antecedente, y hay muchos otros, ¿no?, que con base en el interés superior del niño producen antecedentes jurisprudenciales que luego producen la modificación legislativa. Trabajos empíricos vinculados a el ejercicio y alcance del derecho del niño a ser oído. Por ejemplo, trabajos de sociología jurídica.
fortalezas y debilidades de la Ley de Protección Integral para garantizar el interés superior del niño o para efectivizar el derecho del niño a ser oído y a participar de los procesos de los que forman parte. Bueno, ¿cómo se hace esto en la práctica? Y la única manera de saberlo es dialogar con quienes tienen que aplicar estas nociones. En unos primeros trabajos que hicimos en el año 2008 y confrontándolos con algunos trabajos que hicimos recientemente que compartimos con Silvia Gemureman en unas capacitaciones, cuando hablábamos de la efectividad del derecho del niño a ser oído y a participar de los procesos y cómo se ejerce y con qué alcance, siguen surgiendo los mismos obstáculos. Digamos, en un primer acercamiento al tema dice, pero nosotros no tenemos recursos para efectivizar este derecho, nos falta capacitación porque no sabemos cómo hacer la escucha. Bueno, empiezan a surgir un montón de faltas, pero cuando uno orienta la pregunta hacia, bueno, y si vos tuvieras que compartir buenas prácticas en torno a esto que haces, que tiene que ver con el derecho del niño a ser oído, ¿qué nos podés contar? Bueno, desde el juzgado lo que empezamos a hacer para garantizar este derecho y según lo que dice la observación del Comité de los Derechos del Niño, de que la entrevista con el niño o la audiencia se realice en un lugar que no sea intimidante, bueno, empezamos a traer juguetes, pintamos las paredes con dibujos de algún cuento. Otros juzgados han hecho experiencia, hay un juzgado modelo en Chile que siempre contamos la anécdota de la perra peseta, ¿no? Ellos en el juzgado de familia tienen una perra peseta, ahora descubrimos que en el norte de Argentina, en Salta, está Mate, ¿no? Que es una perra salchicha. Entonces, ¿para qué? Para que el niño cuando llegue al juzgado lo reciba, juegue con el perro, se distienda, ¿no? Esto es lo que se conecta con una disposición que establece que el ejercicio del derecho del niño se tiene que efectivizar de tal manera. Entonces, cada uno desde su espacio, con las herramientas, digamos, de manera creativa, ¿no? Va generando, va tratando de darle cumplimiento, aplicación a una norma de la Convención, a una pauta establecida por el Comité de los Derechos del Niño. Muchos temas trabajamos, la sociología jurídica, yo siempre agradezco a la Facultad de Derecho por permitir formarme en esta disciplina y desde esta disciplina abordar los temas de niñez, adolescencia y de niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, porque tomé contacto, me permitió en el marco de los programas de viajes internacionales conocer a quienes para mí son los referentes académicos italianos en sociología del derecho. Yo me refiero a Licio Resta, a Vincenzo Ferrari, que es discípulo de Renato Treves, y a otro gran maestro para mí, Valerio Pócar. Esos de la escuela italiana. ¿Y cómo los conozco? En los congresos internacionales de sociología jurídica. Como antes conocí y creamos, al igual que se creó acá el Instituto Internacional o las referencias institucionales que hacía Eduardo, creamos la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que ya se creó en el año 2005, estamos ya 18 años. ¿Sí? El primer Congreso Nacional de Sociología Jurídica lo hicimos en el año 2000. Se hizo en la Universidad Nacional de La Plata y convocó de manera abierta a todos los profesores de las universidades públicas que hacían sociología en las facultades de Derecho. Ese fue un primer encuentro. Y así hubo hasta ahora mañana empieza el 23º Congreso Nacional y Latinoamericano de Sociología Jurídica. ¿Por qué latinoamericano? Porque desde el inicio empezaron a venir al Congreso profesores de Sociología Jurídica de universidades latinoamericanas. Venezuela, México, Bolivia. No muchos, cada vez son más, porque también cada vez más se produce sociología jurídica en Perú, en Ecuador,
en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, digamos, cada vez Latinoamérica va teniendo más cátedras de sociología jurídica. Es un fenómeno extraño porque en la Facultad de Derecho nosotros seguimos teniendo la cátedra de sociología. Recién revisando y también para comparar con algunos datos históricos que Luis mencionaba, la primer cátedra de sociología en Argentina es de 1898 y fue incluida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, la sociología se dictaba en las facultades de Derecho. Y el análisis de las facultades de Derecho y otras disciplinas como las ciencias políticas, como fenómeno o como disciplinas de las ciencias sociales, dice el profesor Agulla, Juan Carlos Agulla, que viene arrastrado por los debates del derecho como disciplina de las ciencias sociales. Tal vez otro dato para compartir institucional que tiene que ver con esta invitación que se menciona, bueno, cuando me presentaron dijeron Lora es integrante o investigadora y tiene el seminario en el Instituto de Sociología, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales se crea en 1984 y lleva el nombre de un filósofo del derecho argentino que tenía dedicación exclusiva a la investigación y que era una época donde los investigadores iban a la casa del maestro y se reunían a la hora del té, a compartir textos. Bueno, hoy eso se hace en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho y que nuclea, que está, les dije, en 1984, nuclea, es el espacio desde el cual se produce investigación y que le quitó a los institutos, de alguna manera, ¿no? Como quiso centralizar la investigación de toda la facultad en ese instituto. Eso no significa que cada departamento, no sé, el Departamento de Derecho Público de la facultad, el Departamento de Ciencias Sociales, desde donde yo ofrezco mis cursos, hagan investigación desde el departamento. Es decir, en la Facultad de Derecho de la que provengo, cada vez hay más incentivo a la investigación científica y por lo tanto a la producción o a la contribución de la ciencia del derecho. Y este incentivo se hace con distintas políticas de investigación, desde apoyar a los programas de los docentes que utilizan metodología en la investigación, ¿no? Que le dedican un plus a la docencia, porque, digamos, si uno tiene dedicación simple, no sé, si un juez va y da su clase en la Facultad de Derecho o el abogado que deja su estudio, va, da la clase y se va, no hace investigación con el estudiante. Entonces, bueno, si bien, como les decía, los departamentos también producen y la Secretaría de Investigación de nuestra facultad ha creado un montón de programas, por ejemplo, programa de estudiantes adscriptos a proyectos de investigación. Entonces, un estudiante que conoce los proyectos de investigación que se ejecutan en la facultad, le interesa el de niñez y adolescencia y dice, yo quiero trabajar en el equipo tal, bueno, completa un formulario, ¿no? Lo presenta, hay tiempos, ¿no? Hay convocatorias, y si el docente está de acuerdo, lo suma y empieza a hacer su carrera de estudiante investigador que culmina, con otros requisitos, con un certificado que extiende la Facultad de Derecho de formación en investigación jurídica. Tienen que hacer metodología de investigación, cursos del CPE orientados a la investigación y formar parte de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, digo que la facultad también contribuye de esa manera a hacer ciencia y yo decía que agradezco que a mí me haya permitido trabajar en sociología jurídica o hacer o analizar los temas, como les decía, de la infancia desde la sociología jurídica. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a ir redondeando. Una experiencia más de trabajo empírico y con esto voy a cerrar. A propósito de las cuestiones de género, ¿no? Es que
y a propósito de cómo se aplica la Convención de los Derechos del Niño en distintos espacios que involucren a niños, niñas y adolescentes. Le compartía anoche a Silvia cuando conversábamos con un chivito de por medio y una cerveza Pilsen, les voy a decir, que estábamos ansiosos. No sabíamos si tomar cerveza Pilsen, Patricia, Antártica, dijimos, bueno, empecemos con la Pilsen. Sí. Una nada más, porque mañana nos tenemos que levantar temprano, sí, una nada más. Bueno. Y entonces yo les decía que en un trabajo que hicimos para ver cómo se aplican los principios de la Convención en escuelas secundarias, es decir, qué conocen sobre no discriminación, interés superior del niño, autonomía progresiva, derecho del niño a ser oído y a participar en los procesos que los involucran, que no es solamente los procesos judiciales, es los administrativos, es el acuerdo de convivencia, el reglamento de convivencia, que ellos también tienen que participar. Bueno, estábamos haciendo un trabajo empírico que se publicó y tiene bastante difusión y reconocimiento, se llama Educación, Jóvenes y Trabajo, porque también queríamos ver cómo ellos planifican su inserción laboral, ¿no? Una vez que egresan de la escuela secundaria. Pero en esas entrevistas, lo que empezó a surgir en charlas con los directivos y los docentes, es que ellos estaban teniendo, les hablo hace 10 años, conflictos vinculados a tomo lista y yo sé que la persona está ahí, pero no levanta la mano y dice presente. ¿Y cuál era el problema? Era que, yo digo, Juan Pérez, y Juan Pérez estaba ahí porque lo veo y dice, no, yo soy Manuela Pérez. Las cuestiones de género, ¿no? De las cuestiones de infancia trans. Bueno, no, que discuten, que es un problema, que tienen que hablar con los padres porque quieren ir al baño acá, quieren ir al baño allá, no quieren hacer este deporte. Bueno, dijimos, vamos a hacer una jornada sobre infancias trans en la Facultad de Derecho. Y ahí convocamos a docentes, ¿no? Por esto de lo interdisciplinario, que creo que no dije mucho al respecto. Vamos a convocar a docentes, vamos a convocar a psicólogos, vamos a convocar a quienes redactaron la Ley de Identidad de Género, es decir, una pluralidad de actores y disciplinas para hablar de este tema. Incluso convocamos a la mamá de Luana, Gabriela Mancilla, que fue el primer caso de una niña trans. Nosotros, Argentina, tenemos muchos antecedentes, somos, ¿no?, referentes a nivel mundial por nuestros antecedentes jurisprudenciales. Este fue un caso, como también el caso de los animales no humanos, otro gran tema de la sociología del derecho, Luis, que vamos a armar algún curso. Nosotros también, Argentina es un referente al decir que los animales son sujetos no humanos asimilables a un sujeto de derecho. Y desde ahí una cantidad de modificaciones legislativas impresionante. El Código Civil y Comercial que tenemos vigente desde el año 2015 llegó tarde a la discusión, porque no siguió manteniendo en sus definiciones la definición del Código de Vélez, diciendo que los animales son cosas semovientes. Hoy creo que pocos dirían que el animal es una cosa. Esto se produce también como consecuencia de... Bueno, el antecedente jurisprudencial que les decía de Luana, una niña que a los 6 años su madre lo había... Bueno, nacieron gemelos, se llamaba, creo que Manuel, y Manuel a los 2 años, según la madre, dice yo reina, yo princesa, y se empieza a vestir con la ropa de la madre. Entonces ella se consulta a un psicólogo y le dice, no, dice, en estos casos vos lo que tenés que hacer es forzarla a que juegue con la pelota, a que se ponga la ropa, el pantalón. Y bueno, situaciones de conflicto, recurre a otra, le sugieren otro tratamiento terapéutico. Dice, no, de ninguna manera, vos, si ella quiere jugar, a lo que quiera jugar, le das libertad total, absoluta. Bueno, en fin, los avatares de una situación conflictiva como se la imaginan. En esas jornadas también había adolescentes trans, esos que iban a la escuela, que decían, no, yo me llamo, y bueno, digamos, el tema es,
tengo que esperar a que esa persona se inscriba en el registro y cambie su nombre para llamarla como figura, o lo puedo hacer antes. El tema de infancias trans y derechos, le digo, es un tema muy complejo. En alguna facultad, la ley de identidad de género establece que los cambios que tienen que ver con el nombre y todas las cuestiones de los tratamientos médicos que implican tengan que ser tomados con digamos, ser decisiones que se tomen conjuntamente con los representantes legales o los progenitores. Y en este sentido hay gente que, haciendo aplicación de las definiciones que el Código Civil y Comercial trae respecto de a partir de qué edad se pueden tomar decisiones sobre el propio cuerpo, pretenden una modificación legislativa para bajar la edad y que a partir de los 13 se puedan tomar decisiones sin el consentimiento de los padres. Digo, acá hay que ser, digo, lo interdisciplinario viene bien porque entonces los psicólogos o psiquiatras que trabajan con estos conflictos nos pueden compartir las experiencias. El asesoramiento es acompañar hasta los 18 años, ¿no? Bueno, en definitiva, todas las cuestiones que tienen que ver con la ley de identidad de género, con el tema que se les ocurra, me parece que el abordaje interdisciplinario es fundamental, ¿no? Es como en el ámbito médico uno pareciera que lo ve con más claridad, ¿no? Entonces, no sé, una persona está recibiendo un trasplante de órgano y tiene al especialista en trasplantes, al cardiólogo, al nutricionista, al psicólogo. Están todos ahí para acompañar ese proceso, para contener a esa persona, ¿no? Para que cada uno aporta desde su disciplina un conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que otro debate muy importante es la interdisciplina y las metodologías, todas para cualquier ciencia social. Es decir, el derecho puede producir conocimiento científico utilizando entrevista, utilizando observación participante, encuestas, es decir, un enfoque plurimetodológico. Bueno, gracias por la atención, espero no haberlos aburrido y acá estamos con Muchas gracias, Laura, realmente. Creo que hay un aporte significativo en lo que tiene que ver con pensar ciertos dilemas disciplinares, ¿no? A los efectos de la producción de conocimiento, y particularmente también en diálogo con otras disciplinas en lo que tiene que ver, ¿no? En esto que aparece titulado en términos de sociología jurídica. Pero además esta colocación de dos ejemplos empíricos, como tú decías, ¿no? En relación, digamos, al uso y la aplicación de los principios fundamentales de la Convención en el campo de la justicia, o su perspectiva en relación a las infancias y adolescencias trans, coloca como dos ámbitos de reflexión particulares, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que es sumamente sugerente el aporte que Laura nos deja. Dirán los compañeros si tenemos algunos minutos como para propiciar algún intercambio, algún comentario, que sería fantástico que se produjera, digamos. ¿Alguna pregunta? Creo que podemos disponer de algunos minutos. Díganme si no. Sí, podemos. Bueno. Estaría bárbaro si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, dialogar de alguna forma con los aportes que Laura nos está trayendo en la mañana de hoy. A mí me encantaría saber, por favor,
Voy a romper el hielo del silencio. ¿Cómo trabajan ustedes, cómo producen conocimiento científico, ¿no? Trabajan con proyectos, escriben artículos científicos, hay teoría, hay metodología, o sea, estas cosas que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo se produce conocimiento? Y si alguno trabaja en temas de niñez, adolescencia, ¿con qué enfoques teóricos? ¿Se hace desde la sociología jurídica? ¿Se hace desde la sociología? ¿Se hace desde un marco estrictamente jurídico? ¿No? No sé, a mí tengo curiosidad de saber si ustedes producen, si los que están aquí hoy presentes, producen conocimiento en torno a temas de niñez y adolescencia. Creo que hay cuestiones, hay trabajos sobre el sistema penal juvenil, tal vez puedan también ejemplificar con estos temas, no lo sé, pero me gustaría, digamos, volver a Argentina y a la facultad contando, ay, en Uruguay están haciendo esto, hacen lo mismo que nosotros, hacen algo diferente, no sé, llevarme algo de este espacio. Porque si no estamos, ¿vieron que critican el repetir de memoria, la clase magistral que es horrible, ¿no? Bueno, entonces todos nos gusta dialogar porque sabemos que nos enriquecemos a través del diálogo. Si no, me voy como vine, en buquebús. Bueno. Bueno, no hay problema. Las mañanas son difíciles. No, andamos un poco más despacio en Uruguay siempre. Digan la verdad. No hay mate. Bueno, es que me parece que aquí dentro de este salón no sé si se puede tomar mate. Es un tema. Me parece que no. O sea, de la puerta para allá sí, pero acá me parece que no. Sí, sí, Daniel, por favor. Fuerte, fuerte. Muy bien, gracias. A mí me parece también que hay otro tema interesante, no solo que tiene que ver con eficacia, sino con en qué nivel se trabaja en el derecho
de manera científica con esto, el alcance del conocimiento en el sentido de descriptivo, explicativo o predictivo, ¿no? Porque muchas veces se intenta hacer con el derecho futurología, ¿no? Y en realidad hay expectativas, pero parece que del futuro no podemos decir mucho, ¿no? Estamos normando. El tema de los tiempos del derecho me parece que es otro gran tema que se desarrolla desde la sociología jurídica, interesante, bueno, además de los que mencionabas, ¿no? ¿No? Sí, que el sociólogo del derecho describe, explica o tiene posibilidades de predecir cuando produce conocimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos, a todas. Tenemos un breve corte allí ahora, ¿verdad? Y luego vamos a dar paso, sí, precisamente, Daniel recordaba ahora, al panel que tiene que ver un poco con las producciones y las participaciones de figuras profesionales diferentes en el marco